Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Neural Activity. Yo soy Sergio y este es un espacio de YouTube dedicado a la astrofotografía de espacio profundo. En esta ocasión vamos a ver uno de los elementos clave para este tipo de disciplina, y no es otro que el enfocador electrónico. Un accesorio que nos va a permitir no solo lograr un enfoque inicial súper preciso, sino que además nos permitirá mantenerlo durante toda la sesión de captura de forma automática y desatendida. Hoy en concreto voy a repasar con vosotros el nuevo modelo EAF Pro de ZWO. Y es que el fabricante ha actualizado recientemente el modelo EAF previo con el lanzamiento al mercado de dos nuevos modelos mejorados. Una versión básica similar al modelo previo que ya conocíamos con nomenclatura Advanced, que mantiene el nombre corto de EAF a secas, pero con el puerto de comunicación actualizado a un USB de tipo C, en lugar del de tipo B que tenía el Advanced clásico. Y por otro lado, el modelo que vamos a ver hoy, que pasa a denominarse EAF Pro, y que es una versión mejorada que añade una batería interna y conexión Bluetooth, permitiendo trabajar sin cables y con una autonomía que nos permitirá usarlo durante varias noches seguidas sin necesidad de recargarlo. Así que quedaros conmigo porque después de la cabecera hacemos el desembalaje, repasamos juntos sus características técnicas y os muestro rápidamente cómo instalar y manejar este nuevo EAF Pro de ZWO. Venga, pues vamos a proceder con el unboxing de este ZWO Electronic Automatic Focuser. El EAF, que como veis tenemos la caja con el nuevo diseño ya impreso, es la típica cajita blanca de ZWO. Y si la abrimos, fijaros, lo primero de todo, tenemos aquí un aviso que nos está diciendo que antes de usarlo por primera vez lo que tenemos que hacer es conectarle a una fuente, a un cargador, ya sea un PC, un Asier o un cargador normal y corriente. Siempre antes del primer uso vamos a tener que hacer una carga completa de la batería de este nuevo EAF Pro. Venga, pues ahora sí, y una vez abierta la caja, lo primero que encontramos es el manual de instalación. Viene en 2 idiomas, ilustrado, con fotos, muy sencillito de seguir, así que lo tenéis ahí como referencia. Tenemos también nuestro cable USB, es un cable USB de tipo C, esta es una de las novedades de este nuevo EAF. Por el otro lado es un USB normal, USB 2.0. Tenemos también un sobre con tornillería y arandelas. Si no estoy equivocado son dos tipos de métricas, métrica 4 y métrica 5 y sus correspondientes arandelas. La típica pletina de soporte para sujetar el EAF a nuestro tubo, a nuestro enfocador, es exactamente la misma que la de los modelos previos y fijaros que tiene los dos tornillitos en caso de que necesitemos intercambiar la posición de esta pletina para ponerla al revés. No suele ser necesario, normalmente la vamos a usar tal y como viene. Tenemos incluidas también un par de llaves Allen para poder luego apretar tornillos cómodamente. Y fijaros, esta es la parte principal. Aquí tenemos tanto el cuerpo, el motor del autoenfocador, como los cilindros adaptadores para poder utilizar el que más nos interese y acoplar todo el conjunto al eje de nuestro enfocador de nuestro tubo. Ya sabéis que son 4 cilindros muy parecidos. Por un lado son exactamente iguales de la métrica del eje del EAF y por el otro lado podéis elegir el que mejor se adapte al diámetro del eje de vuestro tubo, del enfocador de vuestro tubo. Ahora lo vemos en la parte de montaje, pero primero voy a sacar el EAF, que viene un poquito encajado.
Viene protegido con esta fundita de plástico y, como veis, por este lateral es donde tenemos las principales novedades respecto al modelo previo. Vamos a ver si se lo puedo quitar el plástico. Y lo que os decía, esta parte es donde tenemos la botonera nueva, el puerto USB de tipo C nuevo y por el resto, pues nada, es más o menos muy parecido al modelo previo. Fijaros que viene indicado que es el modelo Pro. Aquí tenemos el eje del motor y, como os decía, es un pelín más alto que el modelo anterior. Aquí podéis ver el despiece de todo lo que venía incluido dentro de la caja. Como veis, todos los elementos que vamos a necesitar para el montaje. Venga, pues una vez visto el desembalaje, vamos a repasar un poco las características y especificaciones técnicas del nuevo EAF Pro. Como os decía en la intro, la versión Pro se trata en esencia de un evolutivo directo del modelo Advance, que incluye varias mejoras importantes que afectan tanto a sus prestaciones como a su comodidad de manejo. En lo relativo al diseño y construcción, el cuerpo sigue siendo de aluminio anodizado, con un acabado en rojo metálico muy similar al resto de productos de la marca. Su peso ronda los 260 gramos y tiene un tamaño muy compacto, ligeramente más alto que el modelo básico, ya que el fabricante ha hecho espacio interno para la batería y la nueva botonera frontal. En cuanto a mecanización y potencia, ambas versiones nuevas mantienen un motor paso a paso de alta resolución, capaz de hacer movimientos con una precisión de 2,8 micras por paso, con un factor de reducción de 1 a 128. Además, el fabricante nos indica que el motor presenta un par suficiente para manejar trenes ópticos de hasta 5 kilos de peso. Una de las novedades clave del EAF Pro es la incorporación de una batería de litio de 2500 mAh, la cual, y según indica el fabricante en sus pruebas, será capaz de aguantar con una carga completa hasta 7 noches consecutivas, a una media de 8 horas de funcionamiento por noche y 2 enfoques automáticos por hora. Eso sí, tomad este dato como referencia porque esta prueba está hecha a temperatura interna de laboratorio y ya sabéis que a temperatura externa baja las baterías de este tipo tienden a durar menos horas. La carga de la batería la realizaremos a través del puerto USB-C, igual que si fuera un smartphone o una tablet, y necesitaremos aproximadamente unas 2 o 3 horas para cargarlo completamente, ya sea conectándolo a un PC, a una ASIER o a un cargador USB normal y corriente. En cuanto a conectividad, la otra característica estrella de este modelo Pro es que incluye un chip Bluetooth 5.0 de bajo consumo, compatible con dispositivos ASIER Plus, así como plataforma y drivers ASCOM. Ojo con esto porque hay dos versiones de ASIER Plus y el EAF Pro solo es compatible con la versión RK, más moderna, y no con la versión CM4 de primera generación. Si ya tenéis un ASIER Plus, podéis identificar la versión mirando el IC number en la carcasa del dispositivo. Si veis el sufijo ASIER Plus, indica que es la versión RK, compatible con el EAF Pro por Bluetooth. Si veis el sufijo RPI CM4, indica que es la versión CM4 no compatible. Además, no se podrá conectar tampoco por Bluetooth con modelos ASIER de primera generación, como la ASIER Pro o la ASIER Mini. En estos casos tendremos que usar sí o sí la conectividad por cable USB. Así que si lo que queréis es usar Bluetooth para quitaros cables, aseguraros bien de que el EAF Pro es compatible con lo que tenéis. Otra de las características destacadas del modelo Pro es que incluye los dos botones de enfoque manual In y Out, directamente en el frontal del EAF, por lo que podremos usarlos para hacer enfoques manuales de forma cómoda y rápida. Venga, pues vamos con la parte de montaje. Si ya tenéis experiencia previa con algún modelo anterior del EAF, pues no os va a suponer demasiada complejidad. Fijaros que yo lo voy a montar en mi Askar FRA 500 y lo primero que voy a hacer es quitar la perilla manual de enfoque, la original del tubo. Simplemente pues aflojamos el tornillo Allen y ya se puede sacar sin problemas. Fijaros que estoy quitando la perilla de enfoque vasto, que es donde voy a acoplar el EAF. Importante verificar
el diámetro del eje de vuestro enfocador, porque cada tubo puede tener uno diferente. En mi caso, fijaros que me está indicando unos 6 milímetros. Y como os decía antes, tenéis que elegir uno de los 4 cilindros adaptadores, el que mejor encaje con la medida de vuestro eje de enfocador manual. Ya os digo, por un lado son todos iguales, tenéis que fijaros por el otro lado, que es donde varían, pues coger el que sea de la medida exacta del eje de vuestro enfocador manual. Fijaros que yo voy a coger este, que si lo mido, pues es justo aproximadamente, a ver si lo podemos ver bien, 5,9, los 6 milímetros aproximados que veíamos antes al medir el eje del enfocador manual. Venga, pues vamos a comenzar colocando primero de todo esta pieza en el eje del enfocador. Fijaros que todos estos enfocadores suelen tener una parte de forma plana, que no hace curva. Justo ahí es donde vamos a intentar atornillar o apretar, mejor dicho, el primero de los tornillos, el que va a ir en la parte inferior, más pegado hacia el eje. Vamos a intentar que haga presión sobre esa zona plana para que luego quede lo más ajustado posible. Venga, lo apretamos firme pero sin pasarnos, para no pasar la rosca del tornillo. Y importante, vamos a dejar siempre una pequeña holgura entre este cilindro y la superficie del enfocador, que no queden totalmente unidos uno a otro para que luego puedan girar libremente. Fijaros cómo ahí estoy haciendo la prueba para verificar que no roza y que puede girar sin problemas. Vamos a apretar el segundo tornillo, ya que lleva 2, para dejarlo firmemente sujeto. Igual hacemos un poquito de presión, pero sin pasarnos, para no pasar de rosca estos tornillos que son pequeñitos y son un poco delicados. Venga, el siguiente accesorio que vamos a colocar es la pletina que va a sujetar luego todo el EAF. Va a ir puesta en estos agujeros que traen todo este tipo de enfocadores y la vamos a sujetar con 2 tornillos. En este caso, 2 tornillos de los de métrica 4 con sus correspondientes arandelas. Fijaros que la posición en la que tiene que quedar es con esta pequeña pletina hacia afuera, hacia el exterior del tubo. Así como os estoy mostrando. Primero la voy a colocar simplemente superpuesta, sin apretar los tornillos del todo. Me interesa que tenga juego para poder ajustar la posición correctamente. Voy a poner simplemente, apuntar un poquito los 2 tornillos, pero la voy a dejar, como veis, que tenga movimiento. Ahí está bien. Y a continuación lo que vamos a hacer es ya colocar el motor, el EAF propiamente dicho, este nuevo EAF Pro. Fijaros que tenemos 2 roscas aquí en la parte inferior, que es donde van a ir los tornillos de estas otras 2 ranuras de la pletina. El eje del motor tiene que entrar justo en el cilindro, en el adaptador que hemos colocado en primer lugar, y la posición de colocarlo correcta sería pues esta que estáis viendo. Ponemos primero el eje del motor en el adaptador y terminamos de apretar los otros 2 tornillos Allen, los que van hacia el lado del EAF. Los apretamos igual que los otros 2 que hemos hecho al principio, que queden firmes pero sin pasarnos. Fijaros que ahí queda pues todavía con holgura, está todavía suelto. El último paso es ajustar la pletina, la vamos a colocar de forma que quede justo a la altura del EAF. Y ahora sí, vamos a poner los otros 2 tornillos, también de métrica 4. Primero lo apuntamos suavemente para ver bien la posición exacta en la que tiene que quedar, y eso sí, muy importante, acordaros de utilizar las arandelas en los 4 tornillos, cada uno que lleve su arandela correspondiente para que luego todo quede firmemente apretado. Venga, pues una vez que lo tenemos en posición, ya terminamos de apretar los tornillos, los 4 tornillos con la llave Allen. Ya os digo, siempre haciendo un poquito de fuerza, pero sin pasarse, sin ser bestias. La idea es que quede firme y no rompamos o no pasemos ninguna rosca de ningún tornillo. Como veis, muy facilito de montar. Una vez que apretemos los 4 tornillos estos, ya queda todo firmemente sujeto. Recordad, importante, antes del primer uso vamos a conectar el cable USB de tipo C incluido. Vamos a poner aquí en la boca correspondiente del EAF
y el otro extremo pues lo conectaremos al dispositivo que vayamos a utilizar para alimentar. Recordad que este modelo de EAF Pro nuevo lleva una batería interna y necesita ser cargada, por así decirlo, para poder funcionar luego de forma autónoma sin cable. Pero de primeras será necesario cargarlo. En mi caso, como voy a utilizarlo con la ASI 2600 MC Air, pues lo voy a conectar a cualquiera de las 4 bocas USB para que cuando conecte el cable de alimentación de la cámara le suministre directamente alimentación también al EAF. En cuanto a la parte de manejo del dispositivo, hay que tener claro el concepto de que tenemos dos modalidades de funcionamiento, la posición off y la posición on. Para utilizarlo con cable vamos a utilizar la posición off. No es necesario encenderlo, por así decirlo, para poder trabajar cuando vayamos a usar el cable USB. Lo podemos mantener en esa posición off, que el dispositivo va a funcionar perfectamente. En el momento en el que le suministremos la alimentación USB, ya sea a través de, en este caso, la cámara, o desde un ASI Air, o desde un cargador, o desde un PC, el dispositivo va a empezar a funcionar aunque lo tengamos en posición off. Veréis, de hecho, que el LED que tiene incluido se enciende. Al principio se encenderá de color rojo, indicando que está cargando la batería interna, y una vez que esté cargada, como veis, la va a mostrar en color verde. Para usarlo en modo cableado va a ser exactamente igual que con el modelo previo, con el EAF normal. En este caso lo estoy conectando a la aplicación de ASI Air y como veis tenemos exactamente las opciones clásicas de siempre. Aquí no hay ninguna diferencia, toda esta parte se maneja exactamente igual que el modelo previo, el EAF normal no Pro. Ya os digo, en el modo cableado no necesitamos hacer absolutamente nada especial. Lo que sí vamos a tener es la posibilidad de utilizar los botones de in y out para extender o retraer la caña del enfocador directamente desde el propio EAF. Esta es una de las novedades. Podemos utilizar tanto el software de la aplicación como estos dos botones para hacerlo directamente desde aquí. En este escenario concreto que os estoy mostrando va a ser necesario utilizar el cable porque la ASI 2600 Air, que lleva incluido una ASI Air Mini, la Mini no es compatible con Bluetooth, no tiene la capacidad de Bluetooth, por lo cual voy a necesitar cablearlo. Pero lo podríamos usar sin cable, con cualquier dispositivo compatible. Por ejemplo, con un ASI Air Plus se podría utilizar perfectamente en modo inalámbrico. Para ello tenemos que ponerlo en posición on y en ese momento se activará la señal Bluetooth del dispositivo y empezará a consumir batería. Fijaros que en la aplicación de la ASI Air Plus sí que tenemos en la parte de Focuser de enfocador la opción de conectar por Bluetooth. Va a autodetectar el dispositivo una vez que esté en posición on. Desde aquí simplemente le daremos a conectar para que se enganche con la aplicación. En este momento pues incluso nos va a mostrar ahí la carga de batería, nos va a decir que está conectado y a partir de aquí todo lo demás exactamente igual que siempre. El mismo manejo, las mismas opciones, con la diferencia de que podremos utilizar la aplicación desde nuestro dispositivo Android, el móvil o la tablet, para controlar de forma inalámbrica el enfocador. Una vez conectado, el manejo es básicamente el mismo de un EAF normal de los modelos anteriores, con la salvedad de que en este caso podemos utilizar igualmente los botones manuales para hacer el ajuste de enfoque directamente desde la carcasa del EAF. Podemos hacerlo tanto desde aquí de forma manual como con las opciones típicas de autoenfoque o de enfoque manual desde el software. Bueno gente, pues hasta aquí este repaso del nuevo EAF Pro de ZWO, un autoenfocador que mantiene la base del modelo anterior, pero añadiendo lo que muchos pedíamos desde hace tiempo, es decir, autonomía, conectividad inalámbrica y simplicidad. Si te ha resultado útil este vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios. Y si quieres ayudarme a seguir preparando contenidos como este, recuerda que ya puedes convertirte en mecenas de Neural Activity a través de su espacio en Patreon. También puedes hacerte miembro del canal de YouTube o incluso invitarme a un café a través de la plataforma Ko-fi. Nada más por hoy, un abrazo muy fuerte a todas y a todos, cuidaos mucho y hasta la próxima.